En algunas regiones, con lluvias abundantes y clima húmedo, no hay prácticamente erosión en los interfluvios, en las colinas, en las sierras, y sin embargo hay erosión en los cursos de agua, en los cauces, en lo que se podría llamar los talvex, en la parte inferior de los valles, generando valles profundos cuando las alturas son suficientes y dando lugar a relieves muy particulares de tipo convexo. Estos relieves se caracterizan por estar cubiertos por frondosa vegetación. A veces pueden ser bosques de climas templados o pueden ser selvas tropicales. En todos los casos, vamos a continuar hablando de este tema y vamos a explicar cómo se desarrollan los relieves en los climas húmedos. Los relieves desarrollados en climas húmedos se forman en zonas con elevada pluviosidad, generalmente regular a lo largo del año, y en regiones tropicales se considera elevada cuando las precipitaciones superan los 2.500 o 3.000 milímetros anuales aproximadamente. En regiones templadas o templado frías pueden ser consideradas húmedas las zonas con precipitaciones de más de 1.500 o 2.000 milímetros por año. Los relieves húmedos están cubiertos por una capa vegetal continua. En los relieves húmedos suele haber un manto de alteración relativamente espeso, por ejemplo, de más de 3 metros. Los suelos están constituidos por abundante materia orgánica, hojarasca y humus. En los relieves húmedos hay muy poco escurrimiento superficial y domina la infiltración. Las aguas en los relieves húmedos circulan subterráneamente dentro de las formaciones de alteración superficiales y suelos, lo que se llama escurrimiento hipodérmico, formando napas freáticas que descargan en el fondo de los valles fluviales. El flujo fluvial en los cauces de los ríos es constante y con pocas variaciones a lo largo del año. En los relieves húmedos hay muy poca erosión superficial y el agua llega a los ríos sin sedimentos en suspensión, aunque cargadas en sales disueltas, que se relaciona con los lugares del planeta donde las precipitaciones son abundantes, la humedad es abundante en la mayor parte del tiempo, la mayor parte del año. Este sistema, el sistema húmedo, ocupa más de 30 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial. Se caracteriza por un superávit anual de precipitaciones con relación a la evaporación y, consecuentemente, tiene una cobertura vegetal densa y espesa. Los mecanismos característicos de un sistema de este tipo, en primer lugar, se caracterizan por la cobertura total de la superficie por la vegetación, selvas, bosques, frecuentemente con varios estratos superpuestos, estrato arbóreo de varios niveles, el estrato arbustivo, estrato herbáceo, y también por el escurrimiento en las laderas prácticamente nulo. El agua no corre en las laderas prácticamente, por encima del suelo. Al mismo tiempo, al no correr por las laderas, tampoco forma torrentes, no tiene oportunidad de formar torrentes porque no hay agua que vaya a contribuir a los hipotéticos torrentes que se formarían. Y por lo tanto no hay erosión superficial ni torrencial. Las laderas, por lo tanto, como no hay erosión, evolucionan muy lentamente y se estabilizan. Hay muy poca cantidad de pequeños vallecitos secundarios en las laderas debido a la ausencia de erosión torrencial. El aporte de materiales lateral a los talvex o valles principales es también muy escaso. Por lo tanto, los lagos fluviales no tienen sedimentos, reciben pocos sedimentos y entonces son pobres en sedimentos y entonces tienen gran competencia para erosionarse en el fondo y transportarse en el fondo los cantos rodados, etcétera, que se forman de esa erosión en el fondo. Pero la erosión es en el fondo del río, no es en las laderas. Los entalles y las incisiones en el fondo del lecho, en los valles, pueden ser muy profundos, que las laderas entonces pasan a ser muy empinadas, a veces extremadamente empinadas e inestables. Predomina la meteorización química, o sea, la hidrólisis, que es la hidratación y la formación de minerales basados en el agua, y al mismo tiempo se solubilizan las sales, los cationes que estaban en las rocas, como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio, calcio y silicio,
y son exportados en forma soluble en las aguas fluviales. Las aguas fluviales entonces están limpias de sedimentos, pero están cargadas de cationes. En las laderas queda el residuo, los cationes que no se van, que no se solubilizan, que son el aluminio y el hierro. Los suelos entonces pasan a ser suelos ricos en hierro y aluminio. En este caso son los suelos que se llaman ferrolíticos por esa razón. Además, se va gradualmente desarrollando un manto de alteración de espesor considerable a nivel de los suelos. La existencia de una cobertura vegetal densa y la presencia de un manto de alteración de cierta permeabilidad posibilita el amplio predominio de los procesos de infiltración frente a los descubrimientos superficiales. El agua se infiltra porque hay vegetación alrededor y no le permite a la vegetación escurrir, y ahí queda encima de la hojarasca y de a poco se va infiltrando para que la absorban las raíces en gran medida, y otra parte se va por escurrimiento que llamamos hipodérmico hacia los valles principales de los ríos. Por otra parte, los aportes laterales al curso fluvial dependen mucho más de las características de las napas hipodérmicas y freáticas que del ritmo instantáneo de las lluvias. A pesar de que llueve hoy, el agua no llega al río rápidamente, llega varios días después o incluso un mes después. Estas aguas estas capas actúan como un reservorio que se va vaciando lentamente cuando pasa cierto tiempo sin llover, impidiendo que se produzcan bajantes demasiado grandes a nivel de los cauces. El río permanece con el mismo nivel aproximadamente, sin grandes variaciones. Cuando llueve, en cambio, el agua infiltrada se emplea en primer lugar para cargar la napa, y no es sino varios días después que llega al valle principal. Generalmente de forma lenta y homogéneamente distribuida en el tiempo. Todo esto provoca que el caudal de los ríos sea relativamente independiente de las lluvias recientes, de una gran regularidad. Debido a la presencia de un espeso manto de alteración, el sustrato aflora solamente en las laderas de pendiente más fuertes, aunque se le ve aflorar frecuentemente en los valles principales. En los valles de clima húmedo, los perfiles longitudinales muestran irregularidades frecuentes como resultado de las heterogeneidades litológicas que hay en el sustrato, abajo, cuando el río erosiona en el fondo, a veces erosiona más, a veces erosiona menos y genera irregularidades. Por lo tanto, podemos decir que el control estructural de los valles es bastante fuerte en el fondo de los valles, pero es débil en las laderas y en los interfluvios. El resultado final de una evolución morfogenética húmeda es el desenvolvimiento de interfluvios convexos y valles con perfiles transversales en V. Las laderas de pendientes moderadas a suaves presentan escasos, tal vez, valles secundarios y en general están carentes de afloramientos. Esos son mucho más frecuentes cuando las laderas son abruptas. En ciertas zonas de estilo tectónico enérgico, los valles fluviales pueden profundizarse lo suficiente como para dar lugar a pendientes muy fuertes en las laderas. Pueden llegar a un cierto nivel de inestabilidad que puede dar lugar a deslizamientos y otros fenómenos de movimiento de masa. Por supuesto, esto depende de la densidad de la vegetación, del tipo de materiales, de la humedad del suelo y de la pendiente. Pero estos movimientos de masa pueden ser muy importantes, frecuentes, y al fin de cuentas son los principales agentes de modelado en los sistemas húmedos. No son los sistemas húmedos, los relieves de los sistemas húmedos no se forman por erosión de las laderas, erosión de los interfluvios, sino que se forman por los movimientos de masa. Los movimientos de masa, los deslizamientos, la solifluxión y otros procesos similares. Es de hacer notar que no es frecuente que un paisaje sea exclusivamente el resultado de la acción de un solo sistema morfogenético. Los cambios climáticos son la regla y la persistencia climática es la excepción. Para que la acción de este sistema se interrumpa, basta un cambio climático de cierta consideración. Pero de eso vamos a hablar en un próximo video.